En lo profundo de Massachusetts, entre bosques que parecen susurrar secretos olvidados, existió una institución que se hacía llamar Academia Cedar Creek. Oficialmente, era un internado religioso, un lugar para moldear la disciplina y la fe de los jóvenes, pero detrás de esas paredes frías, bajo la mirada rígida de la directora Martha Fletcher, se escondía algo mucho más oscuro. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple narración de horror, es un testimonio sobre manipulación, experimentos y secretos que marcaron para siempre a quienes se atrevieron a cruzar esas puertas. La historia comienza con Jonathan, un adolescente de 16 años enviado por sus padres a la academia con la esperanza de darle un futuro mejor. Desde el primer día, percibió que el ambiente era extraño. Silencio forzado, miradas vigilantes y un reglamento casi militar que no permitía ni un instante de libertad. Los dormitorios estaban iluminados por luces que nunca se apagaban y las oraciones se prolongaban hasta la madrugada, quebrando la voluntad de los estudiantes. Quien osaba romper una regla era llevado a la sala de reflexión, un cuarto sin ventanas, donde el tiempo se perdía y los gritos se apagaban en la oscuridad. Jonathan pronto comenzó a notar que algunos compañeros desaparecían. Oficialmente, decían que habían abandonado la institución o regresado a casa por problemas de salud, pero entre los estudiantes corrían rumores de que jamás habían vuelto a ser vistos por sus familias. Una noche, al escuchar pasos extraños en el pasillo, Jonathan siguió el sonido hasta la oficina de la directora. Allí, oculto tras una rendija, presenció algo que lo dejó marcado. Martha Fletcher escribía cartas con un lenguaje cifrado, dirigidas a autoridades de alto rango. En ellas hablaba de progreso en el programa y de resultados positivos en sujetos seleccionados. Desde ese instante, Jonathan comprendió que no estaba en una academia común. Cada misa, cada castigo, cada silencio impuesto tenía un propósito oculto: quebrar la mente de los jóvenes y moldearlos como piezas de un experimento mayor. El muchacho comenzó a llevar un diario secreto, anotando cada detalle, nombres de los desaparecidos, frases dichas por los profesores, símbolos ocultos en los muros del comedor, y cuanto más escribía, más convencido estaba de que había caído en una trampa cuidadosamente diseñada. La primera parte de esta historia nos muestra la transformación de un lugar que prometía fe y educación en un verdadero laboratorio de control mental, y mientras Jonathan intenta aferrarse a su cordura, las sombras de Cedar Creek se vuelven más densas, dejando claro que escapar no será tan fácil. Jonathan empezó a notar que los profesores parecían más carceleros que educadores. Había un sistema de vigilancia invisible, puertas cerradas con cerrojos internos, relojes que no marcaban la hora exacta, y un silencio impuesto que se rompía solo con los rezos colectivos. Todo estaba diseñado para controlar cada segundo de sus vidas. Una noche, mientras fingía dormir, escuchó el arrastre metálico de algo pesado en el pasillo. Con el corazón acelerado, se asomó discretamente por la rendija de la puerta y vio a dos adultos empujando un carrito cubierto con una manta manchada. La forma bajo la tela no dejaba lugar a dudas, era un cuerpo. Desde ese momento, supo que los rumores eran ciertos. Movido por el miedo y la necesidad de respuestas, Jonathan regresó al despacho de la directora cuando todos dormían. Rebuscando entre los papeles, encontró un archivo marcado con el título Programa de Corrección Espiritual. Las páginas detallaban un plan secreto. Niños y adolescentes eran sometidos a experimentos psicológicos y físicos para probar los límites de la obediencia humana, técnicas de privación de sueño, aislamiento sensorial y castigos extremos se registraban como si fueran simples variables de laboratorio. Pero lo que más lo estremeció fue leer una lista de nombres. Entre ellos, aparecían algunos de sus compañeros que habían desaparecido. A la derecha de cada nombre, había anotaciones frías: fase completada, no apto para reintegración, sujeto eliminado. Desde entonces, la vida de Jonathan se volvió aún más peligrosa.
Sus compañeros empezaron a distanciarse, no por desconfianza personal, sino porque la propia institución los empujaba a señalarlo como problemático. Era una estrategia calculada, aislar a los que descubrían demasiado, debilitarlos antes de quebrarlos por completo. Las entrevistas con Martha Fletcher también cambiaron, ya no eran consejos espirituales, sino interrogatorios disfrazados de conversaciones. Con voz calmada, ella intentaba hacerlo sentir culpable. Le hablaba de la decepción que causaba a sus padres, de la supuesta debilidad en su carácter, de cómo su rebeldía lo condenaría a perderlo todo. Jonathan sentía que cada palabra era un bisturí que buscaba cortar su voluntad. El ambiente en la academia se volvió más opresivo, los cantos religiosos parecían himnos hipnóticos, las comidas se reducían hasta rozar la inanición y los castigos se volvieron espectáculos públicos para sembrar terror. Todo estaba meticulosamente diseñado para romper la identidad de los estudiantes y reconstruirlos a la medida del programa. En esta segunda parte, Jonathan se enfrenta a la verdad desnuda. La Academia Cedar Creek no busca educar, sino transformar, y quienes no sobreviven al proceso, simplemente desaparecen, borrados de los registros oficiales. La pregunta ahora es, ¿será capaz Jonathan de resistir el peso del miedo y encontrar una salida, o será devorado por la maquinaria oscura que lo rodea? El aislamiento comenzó a intensificarse. Jonathan notó que sus compañeros ya no se acercaban a él ni siquiera para un saludo rápido. Cuando entraba en el comedor, los demás se apartaban, como si llevara consigo una enfermedad contagiosa. Era parte de la estrategia, convertirlo en un paria, debilitarlo psicológicamente antes de someterlo a la fase intensiva. Los instructores vigilaban cada uno de sus movimientos, un gesto mal interpretado, una palabra fuera de lugar, y lo enviaban a la sala de reflexión, un cuarto sin ventanas, de paredes metálicas, donde el eco de sus propios pensamientos se volvía insoportable. Allí dentro, el tiempo parecía no existir. A veces pasaban horas, otras, días enteros, sin comida, sin luz, sin compañía. Solo el sonido lejano de goteras, como un reloj macabro que marcaba su desintegración mental. Durante una de esas sesiones de encierro, Jonathan comenzó a escuchar susurros. Al principio creyó que eran alucinaciones provocadas por el hambre y el cansancio, pero pronto se dio cuenta de que eran voces reales, provenientes de un ducto en la pared. Eran otros estudiantes, confinados en celdas contiguas. Sus palabras eran cortas, rotas por el miedo. No confíes en nadie, ellos nos observan incluso aquí, algunos nunca salen. Cuando por fin lo liberaron, Jonathan notó que algo había cambiado en sí mismo. La experiencia no lo había destruido, al contrario, lo había vuelto más fuerte, más consciente del verdadero propósito de Cedar Creek. Era evidente que la institución no solo buscaba adoctrinar, sino perfeccionar métodos de control que algún día serían usados fuera de esas paredes. Decidido a obtener más pruebas, Jonathan regresó de noche a los pasillos prohibidos. Esta vez descubrió una sala distinta, un laboratorio oculto bajo la capilla principal. En él encontró instrumentos de tortura disfrazados de equipos médicos, cámaras de privación sensorial y registros detallados de cada estudiante sometido al programa. Las notas hablaban de resiliencia quebrada, obediencia total y, en los peores casos, desecho del sujeto. Lo más perturbador fue encontrar una lista con fechas futuras, nombres de alumnos programados para ser trasladados a niveles superiores de corrección. Entre esos nombres estaba el suyo. La fecha marcada era apenas dentro de 2 semanas. Desde ese momento, Jonathan supo que su tiempo se estaba agotando. Debía encontrar una salida, advertir al mundo exterior, aunque cada rincón de la academia parecía diseñado para impedirlo. En esta tercera parte, la tensión alcanza un nuevo nivel. El protagonista ya no solo es testigo del horror, sino también un objetivo directo. El reloj está en su contra, y la maquinaria de Cedar Creek se prepara para reclamarlo como otro experimento finalizado.
Los días siguientes fueron un infierno calculado. Jonathan era sometido a pruebas cada vez más invasivas, horas de ayuno forzado, preguntas repetitivas que buscaban quebrar su mente, himnos interminables cantados bajo luces cegadoras. La academia se aseguraba de que cada minuto de vigilia estuviera impregnado de control. Pero Jonathan, lejos de rendirse, comenzó a desarrollar estrategias para resistir. Recordaba cada palabra de sus compañeros desaparecidos, cada símbolo extraño grabado en las paredes, cada gesto sospechoso de los instructores. Su diario secreto se convirtió en un arma. Allí no solo anotaba lo que veía, sino también claves para no olvidar quién era realmente. Una noche, mientras fingía rezar, escuchó pasos clandestinos en el pasillo. Decidió seguirlos con sigilo y descubrió algo aterrador. Un grupo de alumnos era conducido al sótano bajo la capilla, desde un respiradero. Jonathan observó cómo eran alineados frente a una máquina metálica que proyectaba luces estroboscópicas. Los instructores llamaban al proceso la purificación final. Los gritos de los muchachos al ser sometidos resonaron en su cabeza como una advertencia. Esa sería su suerte si no actuaba pronto. Consciente del peligro, buscó aliados entre los pocos que aún le dirigían la palabra. Fue entonces cuando conoció a Emily, una estudiante mayor que llevaba más tiempo en Cedar Creek. Ella le confesó que también sospechaba de la verdadera naturaleza de la academia y que, en secreto, estaba planeando escapar. Juntos comenzaron a elaborar un plan, recopilar pruebas, identificar salidas de emergencia y encontrar el momento exacto en que la vigilancia bajara. Los riesgos eran enormes, cada movimiento podía delatarlos, una simple mirada en falso podía enviarlos directamente a la purificación. Sin embargo, la desesperación era más fuerte que el miedo. Durante una inspección nocturna, Jonathan y Emily descubrieron un archivo aún más impactante que los anteriores: correspondencia entre la directora Fletcher y funcionarios estatales de Massachusetts. En esas cartas, se hablaba abiertamente de Cedar Creek como un proyecto piloto para programas de adoctrinamiento masivo. El internado no era un caso aislado, sino el inicio de algo mucho más grande, destinado a expandirse por todo el país. La magnitud del descubrimiento los dejó sin aliento. Ya no se trataba solo de salvarse a sí mismos, había que evitar que esta maquinaria de control se extendiera más allá de esas paredes. La tensión aumentaba día a día. Jonathan sabía que su tiempo casi se había agotado, el momento de actuar se acercaba y el margen para el error era inexistente. En esta cuarta parte, la historia alcanza un clímax asfixiante. Jonathan y Emily enfrentan la verdad más perturbadora: la Academia Cedar Creek no es solo un infierno privado, es el prototipo de un sistema destinado a controlar a generaciones enteras. El día señalado llegó más rápido de lo esperado. Desde temprano, Jonathan fue escoltado por 2 instructores hacia la capilla. Todo parecía preparado: luces encendidas, cánticos hipnóticos, la maquinaria metálica brillando como un altar profano. Emily, desde un rincón, lo observaba con miedo, esperando el momento justo para intervenir. Cuando lo obligaron a arrodillarse frente al aparato, Jonathan cerró los ojos y recordó cada detalle anotado en su diario: los planos de los pasillos, los horarios de guardia, la ubicación de las llaves. Todo lo que había escrito se convirtió en un mapa mental para la huida. En un instante de descuido, Emily lanzó una distracción encendiendo una lámpara de aceite en el extremo del salón. El fuego se propagó con rapidez, generando confusión entre los instructores. Jonathan aprovechó el caos, golpeó a uno de sus captores con una cadena suelta y corrió hacia la salida, con Emily siguiéndolo. El escape fue una carrera frenética por los pasillos iluminados por las llamas. A su alrededor, las paredes parecían crujir, y los gritos de los estudiantes despertaban como un coro de almas liberadas del silencio. La Academia Cedar Creek se convertía en una jaula incendiada. Al llegar a la oficina de Martha Fletcher, Jonathan tomó el archivo que contenía las pruebas.
Las cartas, los informes, las listas de nombres, era la única manera de exponer la verdad, pero justo entonces apareció la directora, serena, como si el fuego y el caos no le afectaran, con voz fría le dijo: «Puedes huir, Jonathan, pero Cedar Creek no muere contigo, somos parte de algo más grande, tú solo retrasas lo inevitable». Jonathan no respondió, con el expediente en mano, huyó junto a Emily hasta alcanzar la salida trasera, donde el aire frío de la noche los golpeó como una promesa de libertad. Corrieron por el bosque hasta que las llamas quedaron atrás y el eco de la directora se perdió en la distancia. Los días siguientes fueron un torbellino, entregaron las pruebas a un periodista local y la noticia estalló como una bomba. La Academia Cedar Creek cerró sus puertas tras una investigación oficial, pero, tal como había advertido Martha Fletcher, el escándalo apenas rozó la superficie, muchos documentos desaparecieron misteriosamente y las conexiones con altos funcionarios nunca fueron del todo reveladas. Jonathan y Emily sobrevivieron, pero sabían que su huida no era un final feliz, era solo el comienzo de otra lucha, porque la verdadera maquinaria, aquella que buscaba moldear mentes y controlar sociedades enteras, seguía intacta en las sombras. Así termina la historia de Cedar Creek, un lugar donde la fe fue usada como máscara y la disciplina como arma, un recordatorio de que los horrores más grandes no siempre habitan en monstruos visibles, sino en instituciones que dicen trabajar por nuestro bien, y aunque Jonathan logró escapar, la pregunta que nos deja es inquietante. ¿Cuántos Cedar Creek existirán aún, ocultos bajo otros nombres, esperando a sus próximos estudiantes?